El chico fue despertado con una bofetada en la cabeza. Se estaban burlando de Jung-Woo Kim porque tenía el mismo nombre que el héroe legendario de hace 40 años, a pesar de ser débil. Lo que no sabían era que Jung-Woo Kim ya no era la misma persona que conocían. Se despertó un día y no reconoció su propio rostro. Abrió la ventana y se dio cuenta de que este no era el mundo que conocía tampoco. No había tantos edificios y Jung-Woo Kim no entendía qué estaba pasando. De repente, sintió una energía intensa y corrió a la calle para confirmar si realmente había un portal. Sin embargo, lo que vio no era lo que esperaba. La gente no estaba huyendo de donde apareció el portal, sino que se estaba reuniendo para observar. Irritado, se abrió paso entre la multitud y notó que había reporteros. Gritó a todos que era peligroso, pero a nadie a su alrededor parecía importarle. Entonces, llegó una chica como si fuera una estrella de cine. Ella saludó a sus fans y se dirigió hacia el portal, pero no entró. En cambio, permitió que las criaturas salieran de él y luego comenzó a pelear. La chica era muy poderosa y controlaba toda la situación. Esta escena provocó una rabia incontrolable en Jung-Woo Kim. La gente lo había convertido en un espectáculo, frustrándose con todos ellos. Se comportaban como si estuvieran viendo a una celebridad. John derribó las cámaras y gritó que todo esto era una estupidez. La reacción del chico tomó a todos por sorpresa. Era el único que no estaba emocionado con el espectáculo. Advirtió que había una posibilidad de que el monstruo pudiera volverse loco y adaptarse a esta dimensión, y que si eso sucedía, todos ahí estarían en peligro. La chica respondió que todo lo que hacían era lo que se había enseñado en las clases de sometimiento. Jung-Woo se quedó sin palabras ante su respuesta. Luego se rió de él, diciendo que la vida real es diferente del aula. En ese momento, los ojos de Jung-Woo se volvieron rojos, y preguntó si la niñita pensaba que era correcto crear un campo de batalla frente a la gente. Su intensa mirada intimidó a la chica, y los guardias le advirtieron que se alejara. Mientras lo sacaban los guardias, Jung-Woo cuestionó cómo alguien tan débil como ella podía ser considerada cazadora. La chica no respondió a la ofensa, solo comentó que su vida debía ser difícil. Un rato después, Jung-Woo fue a la plaza para reflexionar sobre todo. Parecía que había regresado a la vida 42 años después de su muerte. Recordó perfectamente que había estado gravemente herido en esa batalla. Mis compañeros estaban gritando pidiéndome que abriera los ojos. Todo lo que quería saber en ese momento era el resultado de la subyugación. Tenían lágrimas en los ojos, así que pensé que habíamos perdido, pero en realidad fue un éxito. Habíamos ganado. Entonces, ¿por qué están llorando tanto?, pregunté. Ese monstruo estaba en un nivel completamente diferente. Si hubiéramos perdido, todos en la ciudad habrían muerto. La razón por la que lloraban era porque yo estaba muriendo. Ni siquiera me había dado cuenta de que mis heridas eran tan graves. Fue entonces cuando me mostraron mi propia pierna amputada. Estaban demasiado preocupados para celebrar la victoria, pero todo lo que dije fue que estaba feliz de que todos estuvieran bien y hubieran sobrevivido. Y realmente lo estaba. Fue en ese instante que supe con certeza que había muerto. Jung-Woo Kim fue el primer cazador de Corea del Sur y luchó valientemente contra Gigantiana, el monstruo más poderoso que jamás haya existido. ¡Qué final para un héroe! Pero luego recordé que mientras todo se oscurecía, una voz en mi cabeza decía que volvería en 42 años, mucho más fuerte. La próxima vez los humanos no podrán sobrevivir, resonando la voz en su memoria. Volvería en 42 años. Recordó esa sombría predicción. Si las cosas continuaban así, todo estaría perdido. Los cazadores que había explicado estaban superados incluso por el monstruo más débil, y necesitaba prepararse para la calamidad inevitable. Pero entonces, un destello de esperanza. Afirmó que todavía había una oportunidad. Se aferró a la esperanza de que su grupo aún estuviera vivo. Si podía alcanzarlos, podría hacer una diferencia. ¿Pero cómo? No podía simplemente preguntar a desconocidos sobre sus compañeros desaparecidos. Entonces, recordó a la chica y su mención de una academia de cazadores. Allí, tal vez aún tendría una oportunidad. Esto significaba que el instituto se había fundado en las 3 décadas y solo una persona podría haber sido responsable. Recordó haberle preguntado a su amigo si realmente tenía la intención de establecer una escuela. Su compañero lo confirmó. Había estado planeando para el futuro, visualizando una academia para nutrir a la próxima generación en caso de que la guerra alguna vez terminara. Incluso confiaba a Jung-Woo el nombre que le pondría. Jung-Woo, sorprendido por la oferta, dudó. ¿Estás seguro?, preguntó. Una expresión tranquila. El hombre sugirió al Colegio de Cazadores de Corea. Le dijeron que el nombre era demasiado simple, demasiado poco memorable. Ahora, frente a la escuela, se preguntaba si su compañero realmente había elegido un nombre tan plano. La escuela en sí era inmensa. Le preguntaron qué estaba haciendo allí. ¿Era un estudiante?
No lo habían visto en la escuela antes. Lo negó, afirmando que solo estaba buscando a alguien. Un anciano intervino, diciéndole que si buscaba a Jun Chai debería irse. Ese no era el caso, respondió el protagonista. Preguntó al guardia si conocía a alguien llamado Bai Wushik. El guardia parecía confundido. Luego preguntó si el protagonista se refería a su jefe. Así es, respondió el protagonista. Me gustaría conocerlo. El anciano explicó que no se permitía a los visitantes ver al director. ¿Eres quizás un estudiante de admisión especial?, preguntó. El protagonista estaba ahora confundido. Afirmó su ignorancia, insistiendo en que era solo un estudiante regular, pero el guardia, con un aire de pena, le dijo que lo siguiera. Entraron al edificio. Minutos después, algo lo sorprendió dentro de la habitación. Un retrato de su antiguo yo colgaba en la pared. El chico cuestionó su presencia. Un guardia le dijo que dejara de gritar en la escuela. Se disculpó y se sonrojó, preguntándose. Al caminar, se preguntaban por qué su amigo había colocado un retrato tan grande de él en la entrada. Descubrieron varias fotos esparcidas por la pared. Una cita atribuida a Hunter Jong-woo llamó su atención. Los aventureros están hechos de 99% de voluntad y 1% de talento. Jong-woo se preguntó si realmente lo había dicho. No tenía recuerdo. Momentos después, llegaron a la oficina del director. El guardia tocó, se disculpó, explicando que un chico deseaba hablar con el director. Ambos fueron invitados a entrar. Antes de que el protagonista se encontrara con el director, el guardia les ofreció una advertencia. Contra cualquier comportamiento imprudente dentro, el guardia anunció la llegada del estudiante especial transferido. El director estaba confundido, sin recordar haber admitido a ningún estudiante especial ese año. El guardia les dijo que podían hablar y se fue a retomar su patrullaje. Una expresión seria se dibujó en el rostro del protagonista mientras miraba a Wushik. El director se acercó, comentando sobre la extrañeza de la situación. Su rostro era serio, no había oído sobre ningún estudiante especial que pasara el proceso de admisión. ¿Quién era este chico que estaba frente a él? Si no podía explicarse, habría consecuencias. Pero el chico parecía desinteresado, solo preguntaba por el bienestar de su amigo. El hombre estaba confundido, no conocía a este chico en absoluto. Continuó comentando que su amigo parecía casi irreconocible, como un anciano. Preguntó si Wushik lo conocía, revelando su nombre, Jong-woo. El hombre, aturdido, afirmó que nunca había visto a nadie tan loco en toda su vida, y buscó el teléfono. Llamó a seguridad, exigiendo que retiraran al chico. Ninguna persona al azar debería estar en su oficina. Un momento después, el protagonista preguntó por Son Young. Exigió saber cómo el MC conocía ese nombre. El productor explicó que Wan Shei había perseguido incansablemente a ella solo para ser constantemente rechazado. Era imposible. Luego el protagonista preguntó si su amigo había logrado conquistarla alguna vez. Al escuchar esto, el director se lanzó hacia él, lo agarró del cuello, gritando, ¿quién demonios eres? ¿Por qué dices estas cosas? Jong-woo comenzó a reírse. Nunca imaginé que realmente me agarraras. Una expresión de irritación se cruzó en su rostro. Bastante atrevido para un director de escuela, ¿no crees? Al ver esto, el hombre soltó al protagonista. Con el rostro marcado por la sorpresa, el protagonista sacudió su camisa. Te lo he dicho antes, le dijo a su amigo. Incluso al enfrentar a los monstruos más feroces, a las figuras más poderosas, debes mantener el control. Nunca dejes escapar a tu objetivo. El director, visiblemente agitado, preguntó, ¿es él tu líder? Hace años, en la sede de gestión de subyugación, resonó un grito. ¿Qué están haciendo todos? Una hoja presionada contra el cuello de una mujer. «Tráiganme medicina, tráiganme comida». El MC preguntó qué estaba pasando. Un hombre cercano explicó que el joven con la hoja había sido expulsado de su base provocada por una enfermedad. Ahora desesperado, buscaba medicina. Preguntó si era cierto. El hombre respondió que sospechaban que era porque el hermano del joven tenía una enfermedad. Nuestro héroe consideró sus opciones, luego comenzó a caminar hacia el tomador de rehenes. Su compañero observaba, perplejo, tratando de entender las intenciones de su líder. Un grito atravesó el aire. Se le advirtió al MC que se echara atrás, que se detuviera o la chica sería eliminada. Pero el chico continuó su avance, sin inmutarse. El joven advirtió que si el protagonista se acercaba más, la chica estaría en grave peligro. El protagonista respondió, despreocupado, que el hombre podía hacer lo que quisiera. Esta respuesta inesperada confundió tanto al joven como a la chica, lo que llevó a la chica a cuestionar si había escuchado correctamente. Él insistió en que estaba diciendo la verdad. A nadie le importaría si ella era eliminada. Después de todo, los monstruos eran abundantes en la ciudad. El joven comenzó a hablar, pero el MC lo interrumpió. ¿Iba a faltarle valor? Si quería la medicina para salvar a su hermano, tendría que eliminar a todos los presentes para conseguirla.
El hombre se sorprendió. Para salvar una vida, explicó, tendría que tomar otra. Esa era simplemente la forma de su mundo, monstruo o hombre, no hacía diferencia. Si algo debía hacerse, tenía que hacerse, ¿verdad? Si no podía hacer eso, simplemente debería rendirse y ser eliminado junto con su hermano. El hombre se quedó atónito ante esas palabras. Un momento después, arrojó a la mujer a un lado y avanzó hacia nuestro héroe. Se lanzó, con la hoja relampagueando, pero el protagonista esquivó el ataque con facilidad. En el siguiente instante, agarró el brazo del agresor y con precisión práctica ejecutó un lanzamiento de judo impecable. El lanzamiento fue efectivo y una maldición salió de los labios del personaje secundario. En un abrir y cerrar de ojos, fue estrellado contra el suelo. Luchó por levantarse, su ira distorsionando su rostro, y juró eliminar a nuestro héroe. Maldijo a Jun-woo nuevamente, lanzando un corte con su hoja. Una sonrisa se asomó en los labios de Jun-woo. «Ese es el espíritu», dijo. Su ventana del sistema anunció la equipación de un objeto. Jun-woo paró el ataque sin esfuerzo. Apuntó un dedo hacia el hombre. El sistema confirmó un golpe explosivo. En un parpadeo, el golpe aterrizó. Hiriendo al hombre, lo hizo chocar contra la pared, el golpe lo dejó inconsciente. Jun-woo se volvió hacia su compañero. «Deberían buscar a la hermana del hombre», dijo. Ella podría estar cerca y él aún tenía medicina para ella. Su compañero argumentó que su líder debería reconsiderar. La chica tenía una enfermedad contagiosa, pero a Jun-woo no le importaba. Si eso fuera cierto, razonó, el hombre ya se habría ido. Instó a su compañero a apresurarse. El joven obedeció de inmediato. Luego, el protagonista instruyó a sus amigos a traer al recién llegado. Regresaron a su base y le dieron de comer. Mushik comenzó a hablar, pero el héroe lo interrumpió. Eso era todo. A partir de ese momento se convirtieron en un equipo. Pero volviendo al presente, el amigo del protagonista dudaba si realmente era la misma persona. Se veía como un niño. El protagonista admitió no tener idea de lo que había sucedido, solo que se había despertado en este cuerpo desconocido. La mirada del director se posó en Jun-woo, haciéndolo consciente de su apariencia juvenil. Le confió al hombre que su amigo parecía escéptico. «Por supuesto que lo está», respondió el director. «Nadie creería que alguien eliminado regresara luciendo como un niño». El protagonista sugirió que sería mejor explicar lo que ocurrió durante su primera caza. Al escuchar esto, Woo-shik le dio un puñetazo. Mientras tanto, un guardia corría hacia la oficina del director, convocado por Woo-shik para sacar al chico. El programa de admisiones especiales de la escuela atraía talentos notables y asumió que el chico era uno de esos seleccionados. Woo-shik llegó a la oficina del director diciendo que estaba allí para disculparse. Al entrar, una voz lo llamó, instando a su amigo a mantenerse enfocado. El héroe le preguntó a Woo-shik sobre su disculpa. Un guardia, observando la extraña escena, se dio la vuelta para irse. «Sigue adelante», llamó el héroe tras él, «no te detengas». Unos minutos después, la irritación apareció en el rostro del protagonista. Woo-shik se movió incómodamente. El protagonista se quejó de que le dolía la cara, y el director se disculpó por haber golpeado a su amigo, explicando que la explosión fue provocada por la mención de su primera misión. El mundo había cambiado, observó el protagonista, un sentimiento que el director también expresó, añadiendo que todo podría parecer extraño para su amigo. «Obviamente», respondió el protagonista, señalando cómo incluso la subyugación de monstruos se había vuelto un asunto sombrío. Justo el día anterior, había visto cazadores arrastrando un monstruo de una mazmorras. Woo-shik interrumpió, preguntando si se refería a la mazmorra cerca del hospital. Woo-shik ya sabía lo que su amigo estaba pensando. Dijo que el joven cuestionaba sus acciones. «El mundo se había vuelto pacífico», explicó el hombre, después del sacrificio de su líder en la última misión. Los monstruos poderosos eran raros. ¿Era esa la razón por la que estaban desatando a estas criaturas en las calles?, se preguntó el héroe. «Había un límite para la temeridad», gritó. El director, de manera calmada, afirmó que había otras razones. La falta de peligro real hacía difícil asegurar patrocinios corporativos, obligándolos a esta situación. Los cazadores, mientras tanto, se estaban convirtiendo en celebridades. Sus métodos eran una marcada desviación de las subyugaciones del pasado. Su amigo insistió en que aún no era demasiado tarde para revertir esta tendencia. Su amigo, el director de la Academia de Cazadores, podía hacer los cambios necesarios. Pero el director ya lo había intentado, le dijeron. Explicó que la intervención de altos funcionarios hacía imposible que él cambiara el sistema educativo por su cuenta. El protagonista sugirió que reunirse con sus compañeros podría darles la ventaja que necesitaban, pero el director contraatacó diciendo que esos mismos compañeros eran los altos funcionarios que había mencionado. Con clara reticencia, admitió que algunos de su equipo no darían la bienvenida al regreso del protagonista.
El protagonista luego preguntó si su amigo compartía este sentimiento. El director, sorprendido, rápidamente lo corrigió, insistiendo que no era el caso en absoluto. Suspira, todo había estado un desastre desde su regreso. Wu Shik intentó tranquilizarlo. El mundo finalmente estaba libre de los ataques constantes, y su líder podría comenzar una nueva vida. Pero él contraatacó sombríamente, seguro de que el jefe final regresaría. El director, un poco desconcertado, le pidió al héroe que repitiera lo que acababa de decir. El protagonista reiteró su afirmación, el monstruo final regresaría. Wu Shik, igualmente confundido, le presionó. ¿Gigantiano? ¿Estás diciendo que volverá? Exactamente, respondió el protagonista. Quiera o no, esa es la realidad. Justo antes de desvanecerse, escuché una voz. Dijo que el jefe final regresaría en 42 años. Wu Shik insistió en que no podía ser verdad, preguntando si su amigo había oído mal. El protagonista cuestionó si su amigo realmente dudaba de él. ¿Había visto a alguien regresar después de 42 años? Sin embargo, su amigo luchaba por creer que la criatura más poderosa también podría regresar. El director se movió incómodamente. Su héroe anunció que se iba. Quedarse ya no tenía sentido. El hombre preguntó a su amigo qué planeaba hacer a continuación. Dijo que era obvio que manejaría todo solo, tal como lo había hecho antes. Wu Shik argumentó que su líder no sería capaz de nada en su estado actual. El protagonista replicó que lo había hecho una vez y lo haría de nuevo. Pero antes de irse, se detuvo. Había una cosa más que necesitaba, su espada. Sería complicado hacer esto solo sin ella. Wu Shik explicó que el objeto estaba en almacenamiento. Debido a su valor, no podía ser recuperado. El protagonista presionó preguntando si había alguna manera de recuperarla. El director mencionó que Seok-du estaba a cargo allí. El protagonista se sintió complacido. Seok-du, su viejo compañero, ocupaba esa posición. Era un arreglo perfecto. Seok siempre había sido obediente y leal. Wu Shik explicó que Seok sería uno de los más furiosos por el regreso del protagonista. El protagonista lamentó que nada parecía estar funcionando. Pero el hombre ofreció un rayo de esperanza. Aún quedaba una opción, dijo, porque la nieta de Seok-du asistía a la escuela. Había oído que el presidente adoraba a la niña y no podía negarle nada. Se preguntó si realmente tenía una nieta y si acercarse a ella era la clave para resolver sus problemas. El hombre confirmó que sería el camino más fácil y al acordar preguntó su nombre. El director reveló que era Go Yun-che, añadiendo que probablemente lo había encontrado en las mazmorras colapsadas cerca del hospital. Jung-gu solo pudo burlarse del absurdo de la situación. Cuestionó si realmente la chica era la nieta de Seok-du. El hombre confirmó, preguntando si había un problema. El protagonista explicó su enojo, tras presenciar la subyugación en la calle, admitiendo que había luchado con ella. El director se sorprendió. Wu Shik, preocupado, preguntó si su amigo había lastimado a alguien. Por supuesto que no, insistió el protagonista. Algunas palabras de enojo salieron antes de que se diera la vuelta y se alejara. Más tarde, el peso de sus palabras recayó sobre él. La frustración estalló. «No sé qué hacer», gritó. Se dio la vuelta, extendiendo las manos hacia Wu Shik. Wu Shik, confundido, observó a su amigo. ¿Qué estaba planeando Jung-gu? ¿Necesitas algo?, preguntó. La respuesta de Jung-gu lo sorprendió. ¿El formulario de inscripción para la academia? ¿En serio?, preguntó Wu Shik incrédulamente. Instó a su amigo a que se lo pasara, explicando que su arma estaba en posesión de otra persona. Para recuperarla, debía acercarse a la nieta de Seok-du. Wu Shik se burló, desechando el plan. El problema no era la nieta, explicó, era la edad del protagonista. Confundido, el protagonista le pidió una explicación. Wu Shik preguntó incrédulo si realmente tenía la intención de inscribirse a su edad. La pregunta impactó al protagonista como un golpe. El director desató una torrentena de palabras sobre el héroe, cada una avivando aún más las llamas de su irritación. «No estoy aquí para hacer amigos», soltó. «Solo quiero recuperar mi arma». Wu Shik suspiró. «No ha cambiado ni un poco», murmuró, refiriéndose a su líder. «Obviamente», replicó el protagonista, «por eso fue el primero en salir». El director le entregó la tarjeta de admisión a Wu Shik. Advirtió al MC que no fuera demasiado duro con los niños. El MC le aseguró que no era ese tipo de persona. Wu Shik, preocupado, le dijo que no les hiciera daño, recordándole su juventud. El protagonista respondió que decidiría en el momento. El hombre insistió en que no estaba bromeando. Los otros niños simplemente eran demasiado débiles. El MC replicó, ya comprendiendo.
Al día siguiente, dentro de la academia, un estudiante buscaba su salón de clases. Era el protagonista, un nudo de nerviosismo apretándose en su estómago ahora que estaba a punto de unirse a una clase. Intentó pasar desapercibido mientras buscaba a Go Eun-che, pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien lo retara. «¿Qué estás haciendo?», preguntó una chica, molesta. «Si no vas a entrar, muévete, estás bloqueando la puerta». Woo-shik se disculpó, explicando que ya iba a entrar. Pero entonces, inexplicablemente, la chica se acercó más. Sintió un destello de incomodidad cuando se inclinó y le preguntó si por casualidad era el perro de ayer. La confusión lo invadió. Ella ingresó al salón, comentando sobre la inesperada naturaleza del estudiante transferido. A ella no le importaba, decía. Pero el protagonista cuestionó su uso de la palabra perro. Ella no ofreció respuesta, dejando al protagonista aún más desconcertado. Por su abrupta partida, encontró que los niños de hoy eran mucho más complicados. Al entrar en el aula, sintió el peso de muchas miradas. Todos los estudiantes lo estaban mirando. Los chicos murmuraban entre ellos, especulando si el recién llegado era el mismo perro que habían visto el día anterior. Incluso algunas de las chicas susurraban teorías similares sobre el protagonista. Se dio cuenta de que todos lo estaban mirando, confundido. Se preguntó qué estaba pasando. Era su primer día en la escuela. Consideró ignorarlo todo, diciéndose que esperaba que la academia fuera diferente, ya que nadie más poseía su objeto. Buscó un asiento, pero lo que le esperaba fue una sorpresa. Un ramo de flores estaba en su escritorio, acompañado de un mensaje de felicitación de Woo-shik. Se detuvo, un destello de confusión en su mente. ¿Había recibido todos estos al llegar? Al tomar asiento, murmuró sobre el gasto desperdiciado. Un estruendo repentino lo sobresaltó. Alguien estaba haciendo mucho ruido. Un grito resonaba, alguien criticando a su profesor. Era un chico quejándose de ser obligado a ir a la escuela. Su llegada silenció el aula, un miedo repentino cayó sobre los estudiantes. Pensó que los niños nunca cambian, siempre tan seguros de sí mismos. El chico lo notó entonces, un destello de sorpresa en sus ojos rápidamente reemplazado por una amplia sonrisa acogedora. Un nuevo amigo, parecía pensar. Se acercó incrédulo. «No puedo creer que estés en mi clase», dijo. «Ese perro, el de ayer, apareció en mi habitación». No esperaba ver al protagonista allí, no después del incidente con Go Eun-che y sus comentarios despectivos sobre los cazadores. Una sorpresa destelló en la cara del héroe. «¿Cómo sabes estas cosas?», preguntó. «Tu video», respondió el chico, «está en todas partes». La mente del protagonista corrió. Estaba seguro de que nadie sabía sobre eso. Luego, con una fuerte bofetada, las palabras del chico golpearon aún más fuerte. «No puedo creerte», se burló. «Después de todo eso, aún entraste a la academia». Llamó loco al MC por causar problemas con Jun-che, especialmente por ser un mero Pero la molestia del protagonista estaba aumentando. El chico extendió la mano y dijo que era un placer conocerlo. Dijo que se llamaba Woo-shik, alguien que probablemente el protagonista ya conocía. Una irritación destelló en la cara del protagonista. Mientras recordaba el consejo de Woo-shik de soportarle insulto, un momento después también extendió su mano y dio su nombre. Woo-shik estalló en risa. «Tus padres debieron ser unos tontos», se burló, llamándote como un famoso cazador. El protagonista rió, aunque su risa sonó hueca. «Controla tu ira», pensó, «no le pegues». Entonces el chico preguntó cómo era ver a Go Eun-che de cerca en el mundo del manhwa. Él le hizo un cumplido sobre su figura, diciendo que su rostro era decente para una chica de su edad, y luego se rió de nuevo. Incluso la nieta de un director, continuó, no debería ser tan arrogante si no fuera por su actitud y esa mirada decidida. Ella sería su tipo, añadió. Una voz advirtió a Woo-shik que no fuera demasiado lejos. Tanto Yu-seo como el chico se sorprendieron. Era la chica de antes. El chico preguntó por qué lo mencionaba de nuevo. Ella respondió que Yu-seo debería mirarse en el espejo antes de comentar sobre la apariencia de alguien más. Él cuestionó su cordura, recordándole que antes la había tolerado, pero esto era demasiado. Ella replicó que ambos estaban en la clase ambos eran basura. Él se irritó, insistiendo en que no estaba a su nivel. Él había estado en la clase B. Ella desestimó esto, afirmando que no importaba, dado que ni siquiera podía usar sus propias habilidades. El hecho de que aún estuviera en la escuela decía mucho sobre la influencia de su padre. Sin ella, la expulsión habría sido inevitable.
Ju Seok escuchó y la ira comenzó a crecer dentro de él. Él se acercó a la chica, levantando una mano para golpearla. Ella cerró los ojos, preparándose para el golpe, pero entonces algo inesperado lo detuvo en seco. Quedó tendido en el suelo. Los estudiantes miraban, atónitos. ¿Cómo se atrevió? Ju Seok exigió saber si Kim Jong-woo había perdido la cabeza. La expresión del hombre grande se mantuvo impasible mientras observaba al chico. Ju Seok preguntó si el protagonista realmente había hecho lo que decía. Él respondió que podía hacerlo de nuevo si el chico lo deseaba. Do Seok se levantó, preguntó si el protagonista realmente quería problemas en su primer día. Luego, elevando la voz, amenazó con golpearlo para hacerlo entender su lugar en la jerarquía de la escuela. El protagonista simplemente se rió. El MC frunció el ceño. ¿Alguna vez has estado en una situación crítica?, preguntó. El chico lo ignoró, continuando su avance. El MC esquivó fácilmente el mal dirigido puñetazo. Terrible, pensó. Sus movimientos eran patéticos. Era tan débil que incluso un goblin podría haberlo superado. Pero antes de que la pelea pudiera continuar, alguien entró en la habitación y exigió saber qué estaban haciendo sus estudiantes. Ju Seok estaba irritado. Por supuesto, la maestra tenía que interrumpir justo en el momento de su pelea. Se alejó, murmurando que encontraría a Jong-woo más tarde, para terminar lo que habían comenzado. Luego, volviéndose hacia el protagonista, sugirió que se encontraran detrás de la escuela. Algo divertido estaba a punto de suceder. Horas después, una expresión de irritación cruzó el rostro de Woo-sik. Preguntó cómo el MC yo podía haber encontrado problemas en su primer día. El protagonista respondió que había estado conteniéndose. Woo-sik explicó que ya había limpiado el desorden del MC, pero no estaba seguro de lo que Ju Seok haría. Jong-woo preguntó a qué se refería. Woo-sik aclaró que el chico que el MC había golpeado era el hijo del ministro, el ministro de su propio departamento de sometimiento, ni más ni menos. El chico estaba acostumbrado a salirse con la suya y con la influencia de su padre nunca había enfrentado consecuencias reales. Ahora entendía, dijo, por qué las cosas habían terminado así para el chico. El director le advirtió que tuviera más cuidado. Si desafiaba a Ju Seok de nuevo, no habría nada que nadie pudiera hacer. Entendido, respondió el protagonista, y manejaría las cosas a su manera. Fuera de la oficina, suspiró. La chica del corredor de repente habló, asustándolo. ¿Por qué hiciste eso?, exigió. ¿Sabes con quién acabas de meterte? Se encogió de hombros. No importa, no me gustan los chicos groseros. Luego, devolviendo la pregunta, le preguntó, ¿por qué ibas a pelear con él? Ju Seok solo estaba hablando de Jun Che. Su sorpresa fue inmediata. La chica que estaba delante de él tenía un parecido asombroso con alguien que había visto durante la subyugación. Sus ojos cayeron en la insignia que llevaba en la camisa. Go A-jun. Preguntó si era la hermana menor de Jun Che. Ella confirmó que sí. El MC se alegró, viendo una oportunidad para usarla, pero luego reveló una sorprendente verdad. En realidad, no era la hermana menor de Jun Che. Nacida de una madre diferente, nunca había sido considerada la hija de su padre, nunca realmente aceptada como parte de la familia. El héroe, sorprendido, preguntó torpemente si alguna vez hablaba con su abuelo. Explicó que tenían una relación muy estrecha. Él fue quien la retiró del registro familiar. Las esperanzas del chico se desplomaron. La chica se disculpó, añadiendo que, dado que ya no era considerada familia, no recibiría ninguna compensación por ayudarla. Él era nuevo en la academia y necesitaba a alguien en quien confiar. Ella había pensado que era diferente, pero parecía igual que los demás, centrado en el estatus. Él contraatacó diciendo que ella no era diferente, juzgándolo simplemente por ser un estudiante de admisión especial. Discutir legados familiares y admisiones especiales era absurdo, pensó, especialmente para los niños. La chica le dijo que esperara, insistiendo en que entendería lo que realmente significaba ser un estudiante especial en la academia. Pero a él no le importaba, continuó caminando. Al ver esto, un rubor apareció en el rostro de la chica mientras la realidad del encuentro se hundía. Mientras tanto, el MC se dio cuenta de que su plan inicial había fracasado. Necesitaba un nuevo enfoque para acercarse a Jun Che. Justo entonces, una figura emergió de las sombras detrás de él. Fue detenido por alguien que preguntó si su nombre era Jung-woo y si era el estudiante especial de clase E. Jung-woo, sorprendido, se preguntó quién era esta persona, pero simplemente preguntó qué querían. Unos chicos miraban entre risas, y más personas comenzaron a llegar después de que apareció el primer retador. De repente, Jung-woo se encontró rodeado por 5 personas en el pasillo de la escuela. Un hombre amenazó con humillarlo si el MC no obedecía. El protagonista, dándose cuenta de la gravedad de la situación, sintió el comienzo de un dolor de cabeza. Dentro de un almacén de la escuela, siguió a los chicos de antes. El MC se preguntó si ese era su escondite, el aire impregnado de un hedor terrible. Una voz llamó anunciando la llegada de su amigo.
Era Jusok y tenía una pregunta que hacer antes de que los 6 se embarcaran en lo que prometía ser una experiencia inolvidable. Se preguntó por qué un estudiante especial lucharía con él. Se sentía casi como un sueño, algo absurdo. Entonces, el chico más grande cuestionó la etiqueta en sí, la de estudiante especial, y su significado. Jusok se quedó boquiabierto, se burló, quejándose. Que alguien que había entrado a través de conexiones se atreviera a hablarle como si fueran iguales. Si no estuviera actualmente bajo castigo, le habría enseñado una lección. El protagonista debería estar agradecido. Agregó que sus amigos eran misericordiosos. Luego, con un rugido, soltó a sus compañeros. Al escuchar esto, uno de los chicos lanzó una patada, pero el protagonista evadió fácilmente el golpe. Se sorprendió cuando su atacante tambaleó y cayó al suelo, aparentemente sin ayuda. Jusok se rió. Buena evasión, dijo, pero la multitud avanzó, amenazando con enseñarle una lección al MC. Con una facilidad impresionante, esquivó el ataque del primer chico, luego otro y otro, mientras se burlaba de su falta de habilidades básicas de combate. El hombre de antes llegó corriendo, gritando al protagonista que se callara. Esta vez, el protagonista sostuvo su posición. Encontrando la carga del hombre con una brutal rodilla en la cara, lo encontró ridículo, incapaz de realizar incluso las acciones más simples. La sangre brotó de la nariz del chico, colapsó, dejando a los demás atónitos. ¿Cómo había hecho su atacante esto solo? Se preguntó por qué nadie más estaba atacando, provocándolos para que se acercaran. Dado que Jisok había prometido recuerdos inolvidables, el chico se irritó ante el desafío. Maldiciendo a Jong-woo, una sonrisa se extendió por el rostro de Jong-woo. Si iban a hacer esto, declaró, mejor que lo hicieran bien. Go-a-yeon recorría los pasillos de la escuela, burlándose de las palabras del MC, le dolía. Sus ideas habían sido desestimadas como ridículas. Señaló que mientras el protagonista hablaba con tal certeza, en realidad no sabía nada sobre la situación. Escuchó a una chica mencionar que el grupo de Jusok se había llevado a Jang-woo a algún lugar. Los rumores se propagaron, su vida escolar había terminado. Decían que era el estudiante especial que había establecido un récord por ser abandonado. Alguien se preguntó si los maestros lo sabían, pero otra voz rápidamente respondió que nadie quería involucrarse. Go-a-yeon declaró que el protagonista merecía su sufrimiento, su arrogancia era una molestia constante. Pero luego, un cambio repentino, un destello de sus palabras sobre ella resurgió en su memoria. Se detuvo en seco. Corrió hacia el almacén. Nuestro héroe se enfrentó a los 3 chicos que lo habían traído allí. Jusok cuestionó si sus amigos solo estaban jugando con la situación. Una simple carga y un golpe contra el MC seguramente serían suficientes. Los chicos estaban intimidados. Él había derrocado a su más fuerte en un solo movimiento. Pero los tranquilizó, diciendo que no había nada que temer. No había hecho nada especial, insistió. Sus habilidades y mentalidad, agregó, eran simplemente infantiles. Jisok estaba profundamente perturbado. Se volvió a sus amigos, sugiriendo que usaran su habilidad contra su oponente, pero uno de ellos advirtió que usar sus técnicas arriesgaba la exposición y la expulsión de la academia. Jisok les aseguró que simplemente tenían que evitar ser atrapados. Con esta seguridad, los chicos comenzaron a prepararse para otro ataque. Con pulseras atadas a sus muñecas, el protagonista se dio cuenta de que estaban usando el mismo objeto que Gohan y Choi y que manejar espadas probablemente sería más engorroso. Los chicos dudaron, reacios a desafiar la figura más grande. Al ver su inacción, Jusok saltó, denunciando a sus compañeros como cobardes. Agitó una pulsera, activando algún mecanismo que desató sus poderes. Un chico advirtió a su amigo que sería castigado si lo atrapaban. Jusok lo silenció, activó el objeto. El sistema anunció una habilidad de rango D, otorgándole acceso inmediato a sus capacidades. Nuestro héroe observó impasible desde la ventana mientras una lanza cambiaba de manos. Jusok declaró que haría que nuestro héroe suplicara y vería cuánto tiempo duraba. El protagonista se burló, llamando al chico un mero niño y cuestionando si siquiera entendía cómo usar habilidades. Un espectador habló, incrédulo, preguntando si el protagonista era un idiota. Ya estaba empuñando un arma. El protagonista tomó una escoba cercana, volviéndose hacia Jusok. ¿De verdad pensaste que invocar un objeto era una habilidad?, preguntó. Luego, mirando de nuevo al espectador, agregó, ahí hay alguien que no sabe nada. El chico grande empujó su escoba hacia Jusok, su rostro contorsionado de ira. ¿Cómo se atreve este niño a usar una habilidad fuera de una mazmorras? Mientras tanto, de vuelta en la oficina de la academia, la noticia se propagó rápidamente. Uno de sus nuevos estudiantes ya está causando problemas, reportó alguien. Aparentemente, era lo suficientemente audaz para enfrentarse a Junseok de la clase B. La otra persona respondió, sorprendida.
Parece raro, es un admitido especial pero está en la clase E. Eso significaría que no tiene talento como cazador. La mujer lo negó, confundida. El hombre escuchó mientras ella insistía en que él estaba equivocado. Estaba en esta clase, explicó, porque no había tomado el examen de aptitud. Esto lo confundió aún más. Los que se saltaban el examen generalmente poseían un nivel de combate demasiado alto para medir. Cuestionó su exclusión de la evaluación. El único otro estudiante que recibió esa clasificación había sido Go Yun-che, y se preguntaba si estaban siendo comparados. El hombre contraatacó que alguien con su talento no sería relegado a la clase más baja. La mujer explicó que el director había especificado. Lo colocaron en la clase E para mantenerlo bajo el radar. Comentó sobre lo extraño que era, ya que los cazadores típicamente querían destacar, pero la mujer admitió que no conocía los detalles antes de que pudiera decir más. Una voz llamó su nombre, Go Aun. ¿Qué pasó?, ella preguntó, advirtiendo que el MC estaba en peligro de vuelta en la batalla. La escoba del protagonista y la lanza de Husok se encontraron en un furioso choque. La irritación parpadeó en el rostro del chico, apenas se mantenía al día mientras el protagonista desviaba con facilidad cada uno de los ataques de Husok con una simple escoba. Un espectador miraba perplejo. Husok con su lanza debería haber sido más que suficiente para alguien de nivel varón. ¿Qué estaba pasando? El protagonista desviaba cada golpe, su escoba manteniéndose fuerte, la frustración aumentando. El atacante gritó, exigiendo saber cómo un rango E podía detenerlo. Lanzó su ataque de nuevo, pero el protagonista respondió al ataque, su expresión sin cambios. Husok desató maldiciones sobre Jin-woo. Sus ataques eran implacables, pero Jin-woo paró cada golpe, declarando tranquilamente que una habilidad de arma no debía usarse tan descuidadamente. Un espectador se burló, diciéndole a Jin-woo que se callara, después de todo solo era un estudiante de admisión especial. El MC explicó que el núcleo de un arma definía sus habilidades. Esquivó los ataques con facilidad y luego preguntó qué tipo de núcleo poseía. Husok, enojado, le dijo que se fuera al infierno. El núcleo de la lanza, explicó, era un regalo de su padre, la razón misma por la que había sido aceptado en la academia. Su futuro parecía asegurado, un cazador después de graduarse, quizás incluso un lugar codiciado en el consejo estudiantil. Pero ahora, enfrentándose a un estudiante especial clasificado como solo E, luchaba. Se lanzó adelante, con su escoba. Conectando no con su oponente, sino con la mano de un espectador. Sonó un anuncio del sistema. Arma perdida. Recuperar de inmediato. La confusión se apoderó de él. El protagonista sostenía la lanza de Husok, una vista desconcertante. Le instruyó al chico que mirara de cerca para aprender cómo un verdadero cazador manejaba tal arma. Luego, abruptamente, el edificio se sumió en la oscuridad. La confusión reinó entre los muchachos. Uno comentó que se sentía como si la noche hubiera caído de repente. Luego, tan rápido como llegó, el mundo brilló, volviendo a la normalidad. Un espectador empujó a su amigo, diciéndole que mirara hacia abajo. De repente, las sombras se desprendieron de todos, elevándose de sus cuerpos. El hombre que nuestro héroe acababa de golpear estaba desconcertado, convencido de que algo había sido robado, sus ojos buscando la oscuridad desaparecida. Nuestro héroe permanecía, envuelto en una aura oscura, un temor grabado en su rostro. La duda devoraba al extra. ¿Podría ser cierto? ¿Era este el mismo núcleo de su propia arma? Mientras tanto, una risa malvada estalló del hombre grande, su cuerpo irradiando ondas de aura corrupta. El extra tropezó hacia atrás, desesperado por escapar, pero estaba atrapado, paralizado por el miedo. Había perdido el control de sus esfínteres. Con la lanza apuntada a su garganta, Husok suplicó por su vida. Su rostro se endureció, se lanzó, empujando la lanza hacia el chico. El extra gritó, tratando de escapar. Pero el arma comenzó a disolverse, desvaneciéndose mientras el sistema desactivaba su activación de 1 minuto, expirando. Jun-woo decidió que ya era suficiente mientras Husok permanecía inconsciente. Su figura imponente comenzó a patear al chico, instándolo a despertarse. Los ojos del chico parpadearon abiertos, pero la vista del MC desencadenó un grito de terror. Jun-woo insistió en que no había hecho nada, diciendo al chico que se levantara. El extra luchó por ponerse de pie, los ojos fijos en el protagonista con terror. «Solo eres un niño», dijo el héroe Husok, una expresión extraña en su cara. «Ahora, responde a mi pregunta», insistió. «Las armas y habilidades diseñadas para capturar monstruos, ¿no sería peligroso usarlas fuera de las mazmorras?» Pero Husok permaneció en silencio, sin ofrecer respuesta. El líder exigió una respuesta de inmediato. El extra concordó, admitiendo el peligro.
El protagonista lanzó una advertencia: cualquier exhibición adicional de ese comportamiento sería enfrentada con castigo. Miró al chico que se había unido a la pelea. «Acércate», ordenó. Luego, volviéndose hacia el extra, el protagonista le instruyó que golpeara al chico un par de veces más, dejando al hombre atónito. Jun-woo declaró que quería el golpe más fuerte. Desafió al extra, preguntando si quería que todos se rieran de él por ser golpeado por un mero estudiante especial. El chico le agradeció, pero pedí una explicación. El MC afirmó que no quería que su identidad fuera revelada. El extra cuestionó si eso era realmente posible. Jun-woo insistió en que debía ser el golpe más fuerte. Si no dolía, todos los presentes recibirían una golpiza. Al escuchar esto, el hombre se lanzó hacia nuestro héroe. Justo cuando su puño conectó con el rostro del protagonista, los maestros irrumpieron en el almacén. La mujer señaló la mancha carmesí que se extendía por el suelo. «Hay sangre», dijo, «su sangre». Yuben se adelantó. «Esto es demasiado», declaró. «Él se transfirió aquí hoy». Pero luego otro estudiante habló. «Esa es mi sangre», afirmó. El maestro dirigió al estudiante a su oficina. La mujer instruyó a Go-Ain que llevara a su gran compañero a la enfermería, y ella estuvo de acuerdo. Unos minutos después, el protagonista caminaba, reflexionando sobre lo mucho más débil que se sentía su cuerpo en comparación con lo que había anticipado. Miró a la chica, preguntándole qué estaba haciendo allí. Se suponía que iba a la enfermería. Ella no respondió, permaneciendo en silencio. Le dijo que no se preocupase, él lo manejaría solo. Ain preguntó quién era realmente. «Solo un estudiante normal», respondió, «que recibió lo que merecía. Deja de pretender». Ella insistió: «Vi todo». Minutos antes, el maestro había enviado a su estudiante a revisar detrás de la academia. Al buscar a nuestro héroe sola, escuchó voces elevadas y fue a investigar. Ella había sido testigo de lo que nuestro gran chico había hecho, y el miedo se adhirió a ella. Ain cuestionó por qué el protagonista permanecía en la clase E en lugar de estar en la clase más alta. Él desestimó su pregunta, le dijo que no era asunto suyo, que no quería atención, así que simplemente debería olvidarlo todo. Ain estuvo de acuerdo con el MC, ella era igual que él. Esto dejó al protagonista confundido. Ella confesó que lo había juzgado simplemente por ser un estudiante especial, admitiendo que incluso lo había despreciado. La chica se disculpó, y él le dijo que estaba bien, solo quería ir a la enfermería. Ain rápidamente cambió de tema, alegando que todavía no quería tocarlo, y pidió su ayuda para unirse al consejo estudiantil. El protagonista, sorprendido, le pidió a Ain que repitiera lo que acababa de decir. Ain explicó que la entrada al consejo requería un patrocinador. «¿Estás diciendo que aprovecharíamos a esta persona?», preguntó el protagonista. «Exactamente», respondió Ain. «Por eso nadie quiere patrocinarme». Justo cuando estaba a punto de pedir su ayuda, él se negó. «Demasiado ocupado», dijo. Ain insistió, ofreciendo hacer cualquier cosa a cambio. No sería gratis, pero él contraatacó, diciendo que lo que quería estaba más allá de sus capacidades. Ella le ofreció una multitud de cosas, cada una de las cuales él rechazó. Luego, ella le ofreció presentarte a Yun Che. Él la cuestionó, preguntando si tal cosa era siquiera posible. ¿Cómo podía ser tal oferta, considerando la expulsión de Yun Che? Pero la chica insistió en que había más en la historia. Una expresión juguetona cruzó su rostro. Mientras consideraba sus palabras, sonriendo, Ain explicó que si ella lograba entrar al consejo estudiantil, podrían hablar ya que su hermana ya era miembro. La reacción del MC fue inesperada. Él le dijo que se olvidara de eso, él manejaría las cosas por sí mismo. Justo entonces, un mareo lo abrumó. Se colapsó. La chica se arrodilló a su lado preguntando qué le pasaba. «He estado pidiendo ir a la enfermería», respiró con dificultad durante mucho tiempo. Mientras tanto, en la Academia Hunter se llevó a cabo una reunión de emergencia. El maestro declaró que esta era la segunda instancia de Jusok usando su habilidad. Otra persona declaró que era motivo de expulsión. Owen coincidió, añadiendo que esta vez no habría indulgencia. El primer maestro asintió, confirmando que lo había visto de primera mano. El hombre se volvió hacia el director de la academia, Wu Sheik, buscando su perspectiva. «¿Es cierto?», preguntó, «que Jusok y sus amigos agredieron al MC?» La maestra confirmó, afirmando que había sido testigo del ataque.
Él la presionó, preguntando nuevamente si realmente había presenciado el ataque. Su respuesta se mantuvo sin cambios. El director estalló en risas, agradeciendo al protagonista por soportar la golpiza, dejando a la maestra perpleja. Su tono cambió. El uso de habilidades estaba prohibido, dijo, y dado que esta no era la primera infracción, habría consecuencias. El director anunció que, de acuerdo con las reglas, Husok sería expulsado. Pero una voz interrumpió, pidiendo hablar. Wu-shik otorgó permiso. El orador, aparentemente sin vergüenza, argumentó que la expulsión era un castigo demasiado severo. Wu-shik exigió una explicación. La respuesta sin vergüenza del hombre fue que los adolescentes suelen comportarse de esta manera. La voz de su maestro se elevó. Esto no era solo un error, podría haber causado un accidente grave. El funcionario de la academia argumentó que Husok era un estudiante prometedor destinado a convertirse en un pilar de la institución. Luego preguntó a Uben si podía vivir consigo misma, sabiendo que había destruido su potencial por una infracción menor. Sus palabras dolieron. El hombre concedió que Husok estaba en falta y que su error había sido serio. Aún así, creía que la expulsión era demasiado dura. Una suspensión de una semana, argumentó, sería suficiente para que el chico aprendiera su lección. Wu-shik estuvo de acuerdo, diciendo que decidirían la sanción de Husok más tarde. La reunión terminó. Mientras los maestros salían de la sala, el cuartel general de la segunda historia más grande, el hombre sin vergüenza sonrió. Mirando su teléfono, hizo una llamada de inmediato. Al otro lado estaba el ministro, el padre de Husok. Jun-bin le aseguró que el castigo sería una simple suspensión y que, tal como estaban las cosas, el chico tenía una excelente oportunidad de unirse al consejo estudiantil. Su voz goteaba malicia mientras prometía enseñarle al MC una lección y, con la evaluación de fin de mes acercándose, estaba seguro de que podría hacerlo. Ya habían pasado 3 días desde que el MC comenzó la escuela, y aún así, Yeonche seguía siendo esquivo. Miraba a su alrededor a sus compañeros de clase, una colección de lo que consideraba basura sin talento, poco probable que alguna vez se convirtieran en cazadores. Las lecciones en sí mismas parecían igualmente inútiles, una serie de horas desperdiciadas que no revelaban nada de valor. Se mezclaba en el fondo sin que nadie lo notaba, pero su anonimato se rompió. Cuando un golpe agudo resonó contra su cabeza, la escena de la apertura de la historia, el acoso implacable, se repetía. Sus palabras resonaban con la confrontación anterior, las mismas acusaciones, el mismo miedo en sus ojos. Estas eran las mismas personas a las que habían enfrentado en el almacén. Su imponente figura sintió una punzada de insignificancia, un simple chico de mandados a los ojos del mundo. Pero la verdad era mucho más compleja. El estudiante que había lanzado el golpe se burló, diciéndole al protagonista que era un caso perdido y que lo siguiera si quería una lección. Los otros estudiantes comenzaron a salir del aula. En el pasillo, el protagonista lo siguió. En el momento en que habló, los 2 chicos retrocedieron. La bofetada dolió. Nuestro héroe admitió que los 3 chicos se disculparon, solo estaban desahogando sus frustraciones con él. Él explicó. El hombre lo negó, insistió en que solo lo había hecho porque Jong-woo quería que se viera real. ¿Habían tenido éxito?, se preguntó el protagonista. El hombre suspiró. Acercarse al consejo estudiantil estaba resultando difícil para los estudiantes de primer año. El protagonista, tras escuchar esto, preguntó si había descubierto algo más. El hombre confirmó que habían aprendido unas cuantas cosas. Algunas personas, explicó, mencionaron que Yeonji raramente asistía a la escuela. ¿Eso es todo?, preguntó el protagonista. Los chicos añadieron que ella era muy reservada. Su único amigo cercano era un miembro del consejo estudiantil llamado Jong-jun. Esto era todo. La única pista útil que necesitaba era encontrar a Jong-jun, así que preguntó dónde podía encontrarse. Los otros murmuraron que Jong-jun apenas iba a la escuela. La frustración del protagonista llegó a su punto máximo. ¡Fuera!, gritó. Los chicos se disculparon, prometiendo regresar con algo útil la próxima vez. Un fuerte dolor de cabeza empezó a formarse detrás de los ojos del protagonista. Sintió una presencia y, al girarse, encontró a Yeon allí. «Esto no va a funcionar», dijo. Él vio a la chica y le preguntó si lo había estado siguiendo. Ella respondió que Jong-jun era un miembro del consejo estudiantil y, por lo tanto, difícil de localizar. El protagonista cuestionó por qué era tan complicado dar con estas personas. El consejo estudiantil no era tan importante, ¿verdad? Ella enfatizó su relevancia. Solo los mejores estudiantes eran elegidos. El protagonista replicó que solo eran unos chicos, cada uno de ellos estudiantes. Jong-woo explicó que ser parte del consejo garantizaba estatus de cazador
cazador, abriendo la puerta a misiones reales, y debido a que los padres de los miembros del consejo tenían tanto poder, los maestros los trataban con deferencia, incluso dentro de las paredes de la escuela, ejercían una autoridad absoluta. Ella explicó que operaban en un nivel diferente, y con su enfoque actual, ni siquiera podría vislumbrar a Go Yun-che. Jong-woo preguntó si había otra forma. La chica comenzó a sugerir el consejo estudiantil, pero él la interrumpió de inmediato. Al escuchar esto, la chica se mostró confundida. ¿Por qué sigues rechazando?, preguntó. Él le dijo que Ayon había afirmado que solo las personas talentosas podían destacar, y ella no tenía talento. Solo enséñame, insistió. Trabajaré duro. Él comenzó a reír. Le advirtió que aprender de él traería un inmenso dolor. Un pesado silencio siguió. Admitió que no entendía su deseo de unirse al consejo, aconsejándole que no se preocupara por cosas que estaban más allá de su alcance. Pero la chica lo desestimó todo. Jong-woo quedó sorprendido. Ella insistió que si el consejo no la aceptaba, preferiría ir a otro mundo, y le rogó que le enseñara cómo. Declaró su intención de dominar todo sobre la subyugación, inclinándose para dedicar su vida a un entrenamiento implacable. Jong-woo, anunciando el fin del receso, comenzó a alejarse. La chica le presionó para obtener una respuesta. Una sonrisa iluminó el rostro de Jong-woo, impresionado por su valentía. No había visto tal determinación en mucho tiempo. Podría demostrarse útil en otros lugares. Su maestro favorito felicitó a los estudiantes, luego les recordó sobre la evaluación mensual. Por esa razón, debían esforzarse. Los puntajes del mes pasado habían sido desastrosos. Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de alguien que se disculpaba por la interrupción. Era el maestro desvergonzado allí para anunciar cambios en el examen mensual que se avecinaba. Declaró que el examen de primer año sería un ejercicio práctico realizado dentro de una mazmorra. Una ola de confusión se apoderó de los estudiantes. Su heroína cuestionó la realidad del momento. Mientras que el rostro del protagonista se oscurecía, el maestro, después de un momento, proclamó que era imposible. Pero el hombre, sin vergüenza, le advirtió que no levantara la voz frente a sus estudiantes. Go había argumentado que un examen práctico era excesivo. El hombre desvergonzado contraatacó, preguntando si ella estaba insinuando que la clase E no podría manejarlo. Ella se quedó sin palabras. Él desestimó su silencio, afirmando que la decisión ya estaba tomada. Agregó que excluir a los estudiantes de la educación se consideraba discriminatorio. Cuestionó cuánto tiempo pensaban permanecer, separados del currículo básico de la academia, recordándoles que todos los estudiantes necesitaban cumplir con los requisitos básicos para la certificación como cazador. El protagonista encontró esto absurdo. Esta clase estaba perdida. Prácticamente eran unos niños. Estaba convencido de que algo no iba bien. Ningún maestro enviaría voluntariamente a niños a una mazmorras. Ofreció un ultimátum descarado: hacer el examen o rendirse, y matricularse en clases de recuperación. Fijando su mirada en el protagonista, añadió un escalofriante aviso: la retirada significaba expulsión. Al darse la vuelta para irse, se comprometió a supervisar personalmente la evaluación, dejando al protagonista con una inquietante sospecha de que algo andaba muy mal. El maestro no podía haber orquestado esto solo. Alguien poderoso estaba tirando de los hilos. En la oficina del director, las sospechas de Woo-sik fueron confirmadas. El ministro de Civilización de Corea estaba involucrado. El protagonista reveló que había sido marcado en la lista negra por causa de Yu-suk. El hombre se disculpó, explicando que había hecho todo lo posible por detenerlo, pero la influencia de Myung-jin en la academia y sus profundas raíces en su historia lo hacían imposible. Entendió que era una situación difícil. El protagonista respondió. El director continuó su explicación, pero el protagonista lo interrumpió. Había escuchado suficientes quejas. Ushik preguntó a su amigo cómo pensaba escapar de esta persecución. El protagonista estuvo de acuerdo, por supuesto que tomaría el examen. Aún no había visto a Yun-che y la expulsión estaba fuera de discusión. Se volvió hacia el director. ¿Tenía su amigo alguna arma útil? El hombre afirmó que no tenía nada. El protagonista le dijo que no podía entrar a una mazmorras desarmado, insistiendo en que le diera algo que pudiera usarse para pelear. Pero Ushik insistió en que no tenía nada. Los objetos, explicó, eran demasiado peligrosos. Nuestro héroe se quedó sorprendido. Agarró el brazo de su amigo. ¿Finalmente has tenido el valor de mentirme, Ushik? Exigió que el director lo negara. Miró el anillo en el dedo de su amigo. ¿Qué es eso?, preguntó. El segundo miembro de más alto rango del Go-8 se dio cuenta de que su secreto había quedado al descubierto en el mundo del manhwa. Era el anillo de Patellas, un objeto excepcionalmente raro. Él y su amigo comenzaron a discutir sobre ello. Habían pasado 50 años. El protagonista se preguntó si Woo-sik aún lo poseía. Él respondió que solo había comenzado a usarlo después de la caída de su líder.
Entonces, un recuerdo emergió, un tiempo en que él no era nada y el protagonista no solo lo había salvado, sino que lo había llevado al equipo. Le preguntó a su amigo qué estaba haciendo, arrebatándole el anillo. Declaró que él sería quien lo utilizara. Una sonrisa tocó sus labios mientras lo sostenía, algo que no había empuñado en años, no desde antes de su eliminación. Wushik dudó. ¿Estaría bien usarlo? ¿No significaría eso que realmente no era un rango E? El protagonista desestimó su preocupación. Era solo una mazmorras para niños. Después de todo, no importaría. Justo cuando el protagonista llegó a la puerta, el director lo detuvo. Había algo más. Preguntó qué era. Wushik comenzó a contestar, pero Jung-woo lo interrumpió. Cerrando la puerta y alejándose solo, el hombre consideró renunciar como presidente de la academia. El maestro sinvergüenza caminó por el pasillo y tocó la puerta del departamento especial de la Academia Hunter. Abrió la puerta, sorprendido al encontrar a la heroína principal dentro. Le preguntó a Go Eun-che por qué había venido a la escuela ese día. Ella inmediatamente respondió con furia, demandando saber por qué había irrumpido en su habitación. Irritado, el hombre respondió que los maestros podían entrar y salir a su antojo. No debería dejar que su puesto como miembro del consejo se le subiera a la cabeza. Después de su comentario, un silencio pesado llenó el aire. El hombre se dio cuenta de su error y se sintió incómodo. Se recordó a sí mismo que debía ser paciente. Estaba en la academia, después de todo. Habló sobre la próxima evaluación de primer año, y el consejo de estudiantes había asignado un supervisor. Esta vez sería un examen práctico. ¿En serio?, preguntó la chica. ¿Un examen práctico para los de primer año? Confirmó la noticia, luego le preguntó si estaba interesada. Ella se negó. El hombre preguntó si Che podría consultar con los demás miembros del consejo de estudiantes, pero ella le dijo que ellos tampoco podían hacerlo. Él, incrédulo, preguntó si estaba sugiriendo que pospusieran el examen práctico. Ella confirmó, afirmando que si no se podía realizar sin la participación del consejo de estudiantes, sería mejor esperar un año. No habría beneficio para ellos, agregó. Tal vez, musitó, si me pagaran, podría reconsiderarlo. El hombre estalló, exigiendo saber si pensaba que ser miembro del consejo la hacía superior. Jung-man le recordó que él había apoyado su ascenso dentro de la escuela. ¿Acaso lo había hecho todo sola?, cuestionó. La chica se irritó. No descargues tu frustración en mí, dijo. Fue mi abuelo quien te juzgó, no yo, agregó marcadamente. Deberías tratar mejor a los miembros del consejo también. Jung-man se quedó sin palabras. Finalmente logró preguntar dónde había escuchado sobre su juicio, pero antes de que pudiera responder, alguien entró en la habitación. «Maestro», exclamó el recién llegado, «es bueno verte de nuevo. ¿Hay algo importante que necesitemos discutir?» El hombre explicó que alguien del consejo necesitaba evaluar los exámenes. El chico preguntó si Che había accedido. El hombre respondió que no lo había hecho. El estudiante se ofreció a hacerlo él mismo, ya que no estaba ocupado. Jung-man le preguntó si realmente podía ayudar. El chico señaló que era obvio que podía hacerse cargo de la tarea, siendo él mismo miembro del consejo de estudiantes. Jung-man consideró que el estudiante era un tipo problemático y dudó, pero un momento después dio su permiso, indicando al chico que firmara el documento y se lo enviara a su maestro. Jun-si observaba mientras un nudo de inquietud se apretaba en su estómago al ver una sonrisa sospechosa difundirse en el rostro del chico. Ella le cuestionó sobre sus planes para el cronograma de subyugación. Él afirmó que simplemente lo dejaría. A diferencia de ella, no era famoso, así que nadie lo notaría. Ella lo presionó, confundida. ¿Por qué arriesgaría tanto para ayudar al profesor Cha, un hombre que claramente su amiga no apreciaba? Él aceptó el trabajo para vigilar al profesor, decidido a prevenir otro accidente como el anterior. Necesitaba conocer los resultados de la prueba, especialmente since había escuchado que el chico del hospital ahora era un estudiante de primer año. Che estaba intrigada. El chico parecía notablemente bien informado sobre subyugaciones. ¿No había asumido que ya era un estudiante? Él explicó que su curiosidad lo había llevado a observar al protagonista en ese primer día. Había derribado al grupo de Huen-shiok y, al igual que Che, se había saltado la evaluación. Le preguntó a la chica si tenía curiosidad por el protagonista. Mientras tanto, de vuelta en los terrenos de entrenamiento de la academia, el héroe escaneaba la multitud. Notó que algunos de los estudiantes de las clases C y D estaban ausentes. Los estudiantes de rango B, sin embargo, estaban presentes y ansiosos por impresionar a las chicas con sus talentos. En la clase del MC, solo 2 estudiantes estaban participando, el propio MC y otro. Alguien preguntó si eran solo ellos 2 los que entrarían en las mazmorras. Era un John ya preparándose para el descenso. Bien, comentó ella, solo nosotros 2 significa que no hay que esperar. El MC cuestionó su presencia. No es obvio, respondió un John, voy a hacer la prueba. John aseguró al MC que no necesitaba preocuparse, ella no sería una carga.
pero Jung-woo advirtió que incluso una mazmorras de bajo nivel no debía tomarse a la ligera. Le dijo que se detuviera mientras aún tenía paciencia, explicando que la prueba estaba diseñada para eliminar a los solicitantes de clase E desde el principio. John se mantuvo inquebrantable, le recordó su firme compromiso de unirse al consejo de estudiantes y señaló que cualquiera que estuviera serio acerca del consejo no podía permitirse reprobar este examen. El protagonista estaba a punto de hablar cuando una voz interrumpió el aire exigiendo la atención de los estudiantes. Era el maestro, el mismo que había desestimado los peligros del examen, ahora advirtiéndoles que no bajaran la guardia. Este examen escolar, explicó, tendría lugar en una mazmorras de bajo nivel con cada grupo limitado a 8 participantes. La clase decidió entre ellos que la clase A tomaría el examen primero, los demás esperarían su turno. Cuando un estudiante entró a la sala, el maestro anunció que todos debían reconocerlo, un miembro del consejo estudiantil. Era el chico de antes, se presentó como Kim Jong-un. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de nuestro héroe. El nombre le parecía familiar, un susurro del pasado. Mientras estudiaba al protagonista, el maestro, más audaz que nunca, anunció un cambio de clase. Con solo 2 estudiantes restantes en la clase E, Jung-woo y Jaeon serían trasladados a la clase D. Luego, el hombre de antes se acercó y saludó al protagonista. Los chicos, magullados y golpeados tras su encuentro, se incomodaron en presencia del protagonista, intentando hacer alarde de valentía, pero la heroína vio a través de su fachada. Su confianza fingida era transparente, notó que era un acto mal disfrazado. A su alrededor, murmullos recorrieron a los otros estudiantes. Sobre su propia mala fortuna, se quejaban de estar emparejados con un estudiante de admisión especial. Un chico se quejaba de estar agrupado con un estudiante especial. Una chica se quejó de que faltaban 2 miembros. Uno de los chicos a los que el MC había derrotado antes ofreció una disculpa, pero antes de que pudiera terminar, el protagonista lo desestimó. Luego preguntó sobre las mazmorras, y alguien confirmó que habían logrado reunir algo de información. Un chico se inclinó, presentando una tablet al protagonista. «Échale un vistazo a los detalles», dijo. Confusión recorrió a los espectadores. ¿Alguien realmente se estaba inclinando ante el chico más despreciado de la escuela? Entonces el chico se burló. «Inútil, Sneerd, no puedes ni reunir información tú mismo, debes depender de otros». Horas más tarde, en la entrada de una cueva, Jungman se dirigió al equipo final, preguntando si estaban listos para entrar. Confirmó que sus recién llegados estaban preparados, confiando en que podrían encontrar las raíces y métodos necesarios para completar la misión. El maestro explicó que la prueba concluiría una vez que derrotaran al jefe de las mazmorras dentro. Sonrió extrañamente, preguntando si los estudiantes tenían más preguntas sobre el examen. El protagonista observó en silencio, estudiando la actitud desinhibida del hombre. Luego, Jong-hyun anunció que el equipo final podía comenzar, y el equipo del protagonista entró en las mazmorras. Nuestro héroe caminó a través de las mazmorras, encontrándola notablemente ordinaria. Los monstruos eran los tipos habituales que habitan en cuevas. Entonces un ruidazo repentino lo sobresaltó. Una masiva ola de criaturas parecidas a ratas cargó hacia los estudiantes. Gritos estallaron. «¡Demasiados!», gritó alguien. «¡Prepárense para la batalla!». El sistema anunció autorización para que los estudiantes usaran sus habilidades. Una nueva expresión cruzó el rostro de Jung-woo mientras murmuraba para sí mismo, curioso sobre las habilidades de los estudiantes. Uno de los chicos conjuró una ráfaga de viento. El segundo estudiante desató su habilidad de combate estilo francotirador. El último chico activó un estado berserker. Juntos, lograron contener la marea de ratas. El estudiante disparó balas de aire a las criaturas. La lluvia de ataques apenas pudo frenar los constantes embates de los monstruos. El MC no se sorprendió. Sus poderes eran débiles, apenas comprendidos. Los otros estudiantes no eran diferentes, blandiendo sus espadas sin propósito ni dirección. Del caos, una figura emergió. Era la heroína, empuñando una habilidad de fuego. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas consumieron a los monstruos. Sus gritos se cortaron en seco mientras las llamas los devoraban. Ayan claramente sabía cómo manejar su poder. Incluso sin instrucción formal de la clase E, ella había dominado sus habilidades. Reconoció su habilidad para su edad, pero lo desestimó como suerte de principiante. Los otros estudiantes, cansados y cuestionando el supuesto estatus de bajo nivel de las mazmorras, observaban cómo los monstruos continuaban su feroz asalto. Justo en ese momento, una rata se lanzó hacia uno de los chicos, pero en un instante, el gran hombre activó el anillo de su rodilla. El sistema anunció una inminente activación de habilidad. El protagonista preparó una piedra entre sus dedos. El monstruo, la misma aterradora criatura de momentos antes, fue repentinamente aniquilado por el héroe. Fue arrojado hacia atrás, estrellándose contra la pared.
El chico que fue testigo de la fuerza del ataque quedó confundido. El héroe le advirtió, advirtiéndole sobre ataques imprudentes. Al escuchar esto, el bastardo le dijo al héroe que se callara. La chica añadió que solo estaba tratando de ganar puntos. Rápidamente, el héroe se preguntó si eran idiotas, incapaces de comprender la gravedad de su situación. Uno de los chicos preguntó si Jung-woo realmente había realizado tal hazaña. Mientras el pelirrojo admitía que la mazmorra se estaba resultando más difícil de lo esperado, el MC suspiró, abrumado por un sentido de su propia debilidad. Ni siquiera habían comprendido lo cerca que habían estado de ser completamente aniquilados. El cansancio ya se había sentado, haciendo imposible continuar, y ni siquiera habían estado en las mazmorras por 5 minutos. Goyan era la única que podría ayudar, pero depender de ella estaba fuera de cuestión. Deseaba dejar a los demás atrás, pero las miradas vigilantes lo detuvieron. Algo parecía extraño en esta mazmorra. Se volvió hacia su compañero, una sospecha persistente apretando su estómago. ¿No te parece extraño esto?, preguntó. Más monstruos de los que deberían haber, y solo estamos en la entrada. Algo no está bien. Deberíamos detenernos y averiguar esto. Junmin se burló, preguntando si el MC era bueno para algo más que interrumpir. Se dio la vuelta para alejarse, murmurando que el héroe era demasiado arrogante y necesitaba recordar su lugar como supervisor. Junmin decidirá qué hacer. Si esto sigue así, gritó el protagonista, alguien se va a lastimar. Comenzó a decir más, pero el MC cortó a Jung-woo abruptamente dirigiendo a los estudiantes. Prestando atención a la tarea en cuestión, ofreció una salida a cualquier estudiante que estuviera demasiado cansado para continuar el examen, pero la sala permaneció obstinadamente en silencio. Nadie aceptó su oferta. Junmin advirtió que si el protagonista estaba cansado, debería salir solo y no arrastrar a los demás. Cualquier problema adicional, agregó, significaría descalificación inmediata. Pero luego, una mano aterrizó sobre el hombro del protagonista. No te preocupes, le aseguró Jung-hyun. Si las cosas se ponen peligrosas, entraré en acción. Desestimó las preocupaciones del protagonista, mencionando su estatus en el consejo estudiantil como una sutil garantía antes de alejarse. Jung-woo lo vio irse, su mente acelerada. Unos minutos después, la emoción del grupo era palpable. Habían llegado a la sala del jefe de las mazmorras, pero su celebración fue breve, reemplazada por un repentino y escalofriante silencio. Viendo su aprensión, suspiró. Ya estaban asustados, y ni siquiera habían visto al jefe de las mazmorras todavía. Comenzó a dirigirse hacia la puerta, anunciando que abriría a la sala del jefe. Ayan insistió en que la abrieran juntos. Empezó a discutir, diciendo que podía manejarlo solo, pero ella no estaba dispuesta a aceptar eso. Ella iba a abrir esa puerta con él, afirmaron. El protagonista se divirtió internamente con el miedo de todos, un miedo que ella no compartía. Miró hacia otro lado, tratando de parecer casual, y juntos empujaron las puertas hacia la cámara del jefe de las mazmorras. Con una sola mirada adentro, el protagonista quedó atónito. Un monstruo gigante yacía en el suelo, un líquido rojo goteando de su cabeza. La criatura ya había sido derrotada, con un gran charco de líquido extendiéndose por el suelo. Uno de los chicos preguntó si esto era realmente el jefe. La mujer también estaba sorprendida. ¿Había sido ya vencido? Junmin, igualmente confundido, preguntó qué estaba pasando. Ayan explicó que la mazmorra estaba inexplorada. La heroína miró al protagonista, cuestionando si sabía algo. Él respondió que había habido interferencia adentro, y luego gritó para que todos se retiraran de inmediato. Los rostros de los estudiantes, grabados con miedo, reaccionaron a la noticia con preguntas sorprendidas. ¿Por qué correr? El protagonista le surgió a salir de inmediato. Algo había salido mal, terriblemente mal en las mazmorras. Luego, sin previo aviso, una sombra masiva envolvió a Jung-woo y a la heroína. El protagonista, viéndolo por primera vez, sintió un escalofrío de puro terror. La criatura opacaba a su héroe. Un gigante aterrador. El estudiante, sorprendido por su inmenso tamaño, salió corriendo. Tal evento, un jefe de mazmorras derrotado por un monstruo más fuerte que invadía su territorio, se llama interferencia en mazmorras. Tal cosa era casi inaudita en una mazmorras de bajo nivel. Una expresión de terror se aferró al rostro de la heroína mientras el héroe temblaba. La criatura se erguía directamente frente al protagonista. El sistema la identificó como un tigre de 3 colas. El protagonista sintió un escalofrío. Un jefe de rango verde en una mazmorras de rango morado, esto era un desastre. Los gritos resonaron mientras los estudiantes se dispersaban, desesperados por encontrar la salida de las mazmorras. Pero la criatura, ignorando por completo al protagonista, saltó hacia los demás.
Su aterrizaje fue devastador, destrozando todo a su alrededor. El miedo se apoderó del profesor mientras Hun protegía a sus compañeros, instándolos a esconderse detrás de él. La fría voz del sistema anunció: autorización de usuario concedida, habilidades de rango 6 activadas. Las habilidades de Hun estaban ahora sumando. Luces brillantes comenzaron a florecer en la oscuridad de las mazmorras. Emanando del brazo de Jong-hun, esta era la ira del puercoespín, su habilidad única. Llamó al protagonista. No podía enfrentarse solo a un enemigo de rango verde, explicó, y necesitaba la ayuda del protagonista. Al escuchar esto, nuestro héroe estaba confundido. ¿Por qué el chico quería su ayuda? Él se disculpó, admitiendo que ya conocía las habilidades del protagonista. Se había dado cuenta de que había pasado sin realizar el examen de entrada. La revelación sorprendió a todos. Un estudiante se preguntó en voz alta si el protagonista era igual que Cha. Estaba desconcertado. Solo unos días antes, una ventana del sistema había declarado que sus habilidades eran inconmensurables. Ushik, aparentemente anticipando este resultado, había declarado que él estaba más allá. No quería destacar, replicó nuestro héroe. El hombre explicó que esto era una de las pocas cosas fuera de su control. Si el protagonista quería permanecer desapercibido, los profesoras probablemente lo complacerían. Luego aclaró: cuando dijo que estaba dentro de su autoridad, quería decir que casi nadie prestaría atención a eso. Murmuró para sí mismo, lamentando sus acciones. De regreso en las mazmorras, se lanzó hacia adelante, decidido a dar lo mejor de sí. No ofreció sus gracias, asegurando al héroe. El monstruo se lanzó hacia ellos. Hyun, momentáneamente desconcertado, se preparó para el impacto. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, vio una oportunidad. Disparó una andanada de picos de man hacia el tigre. El monstruo retrocedió, tratando de defenderse del ataque de Hyun, pero el chico presionó su ataque, sin darle tiempo a reaccionar. Clavó 2 picos profundamente en la carne del monstruo. Golpeado nuevamente, la criatura se agitó en una furiosa frenética. Cerca, un estudiante murmuró con asombro sobre el poder del miembro del consejo. Otra, una niña joven, lamentó que además de tal fuerza, no eran más que niños. Algunos estudiantes notaron al protagonista simplemente parado, sin hacer nada mientras Hyun hacía todo el trabajo. Uno incluso preguntó si Hyun le estaba dando un trato especial al protagonista. La chica insistió en que eso era imposible, pero el chico contraargumentó diciendo que había estado molesto con el protagonista desde el principio, sin querer dejar escapar a su presa, el tercero de los 8 guardianes de la historia. Mientras presionaba el ataque, buscó una apertura, una debilidad en las defensas de la criatura. Un extraño pensamiento flotó por su mente. Nunca había experimentado una pelea tan emocionante, luchando contra un jefe de rango verde con tal facilidad. Se sintió como una victoria, un regalo entregado en una bandeja de plata. Pero al pasar junto al protagonista, una chispa de confusión surgió. ¿Podría el héroe estar orquestando todo esto, de alguna manera permitiéndole llevarse el crédito? Los pensamientos de Hyun fueron interrumpidos cuando el tigre saltó de nuevo. Con un casual movimiento de su muñeca, Hyun lanzó una roca hacia la bestia. Al impactar en su cuerpo, el tigre comenzó a marearse. El grandullón estaba dando el golpe final a la criatura. El chico finalmente entendió. Cada vez que la criatura atacaba, el héroe la repelía con un empujón contundente. Había visto esta maniobra en un manual. El personaje principal apuntaba a los puntos débiles, una hazaña casi imposible a menos que anticiparas los ataques del monstruo. Aún más impresionante, lo hacía todo sin ser detectado, dejando al observador preguntándose sobre su verdadera identidad. Ahora no importaba, tenía que derrotar al tigre para despejar el camino hacia la salida para los estudiantes. Lanzó otro ataque, golpeando la cabeza del monstruo. El golpe acertó y la criatura fue aniquilada por el segundo grandullón. El chico miraba intensamente el cuerpo sin vida del tigre, perdido en sus pensamientos. Los otros estudiantes, sacudidos por el brutal espectáculo, comenzaron a sentir un nuevo miedo. Alguien del consejo estudiantil se dieron cuenta con un escalofrío, poseía un poder increíble. Los susurros se esparcieron rápidamente entre ellos. Su superior era el mejor, inigualable. Esto, murmuraron, era exactamente lo que esperaban de un miembro del consejo. Se rió en privado, divertido por su temor anterior ante el incidente.